Te pongo dos ejemplos bien sencillos. Ejemplo 1. No pienses en este momento en una puerta roja. No pienses en una puerta roja, una puerta grande, muy roja, muy roja. ¿Qué tanto pudiste no hacerlo? Te pongo un ejemplo 2. Imagina que hace 5 años fuiste asaltado en la calle por una persona disfrazada de payaso. Ese payaso tenía grandes pantalones de color rojo, una peluca muy roja y una nariz muy roja. Existe la posibilidad que si en ese asalto viviste una situación de mucha angustia, cada vez que veas un payaso con peluca roja o cada vez en general que veas un payaso, la reacción más rápida de tu cuerpo va a ser la de temor, por la asociación entre dos conceptos que aparentemente, solo en tu caso, en tu experiencia, están conectados. Ese es el poder que tiene tu cerebro para crear la realidad. Probablemente, dada la experiencia que viviste, esa red relacionada con el asalto y el payaso con peluca roja fue tan fuerte, quedó tan bien ligada, que hoy en día te cuesta mucho trabajo desligar dos conceptos que para otro ser humano que no haya vivido esa experiencia no están conectados. Sin embargo, esa es tu realidad. Así que la próxima vez que vayas por la calle con tu pareja o con un amigo y esa persona sienta el temor tuyo cuando veas un payaso, le va a costar trabajo entenderlo porque no es su realidad. Ese es el poder que tiene la programación de la mente a través de los pensamientos. Entre más repites un pensamiento, más fácilmente lo conviertes en una red que termina generando unas acciones en tu día a día. Esas acciones terminan volviéndose hábitos, hábitos que en su mayoría son automáticos. Hoy sabemos, por ejemplo, que el 95% de lo que hacemos en el día a día lo hacemos en piloto automático. Toma nota de esa cifra, 95% de lo que haces todos los días. Eso tiene muchos sentidos desde un punto de vista cerebral. El cerebro consume muchísima energía. Eso quiere decir que es un órgano que tiene que ser muy eficiente, dado el alto consumo de energía que tiene. Imagínate que tú todas las mañanas cuando llegaras a tu puesto de trabajo te esperara un libro muy grande que te dijera: bienvenido, tómate 2 o 3 horas para reaprender cómo tienes que hacer tu trabajo hoy. Pues sería imposible, ¿verdad? Si todos los días tuvieras que sentarte en tu puesto de trabajo y volver a leer cómo es que haces lo que haces, cómo prendes el computador, cómo te sientas en la silla, pues perderías mucho tiempo. Imagínate que todos los días cuando vas a coger tu carro y metes las llaves, tuvieras un instructivo que te explicara nuevamente cómo es conducir. Afortunadamente, la mayor parte de lo que hacemos en el día a día la podemos hacer en piloto automático gracias a esas repeticiones mentales que terminan volviendo muchas cosas hábitos. Afortunadamente. Sin embargo, esa es la parte buena de la historia. La parte mala es que muchos de los hábitos que hoy haces en piloto automático hacen parte de lo que tú consideras tu personalidad, el yo soy. Mucho de eso puede ser cosas como, por ejemplo, no tengo paciencia con personas que no van a la velocidad que yo voy. Pueden ser cosas como las personas que tienen estas características de personalidad o que tienen este tipo de atributos físicos no me generan confianza, o cosas como esas. La parte no tan buena es que en virtud de esa eficiencia tu cerebro omite información, distorsiona información, generaliza información. Veámoslo con 3 ejemplos bien sencillos. La omisión. Lee por favor en voz alta la imagen que va a aparecer en pantalla. ¿Estás seguro que como la leíste es la forma correcta? Vuélvela a observar ahora con detalle y cuenta una a una las palabras. Y date cuenta si hay algo diferente a la forma en que lo leíste. Si eres como el más del 80% de la población, es bastante posible que no hayas notado la palabra que estaba repetida. ¿Cómo puede suceder eso? Si además es evidente en la construcción, no está cambiada de color, no hay ningún fondo que esté intentando hacer trampa contigo, no la pasamos nada rápido como para que la perdieras de vista. Pues sencillamente porque tu cerebro, dada esa eficiencia, cuando encuentra información muy parecida, la agrupa. Busca generar el sentido de las cosas de una manera general, de forma tal que a veces los detalles se pierden debido a esa omisión. Hablemos ahora de lo que son las generalizaciones. Las generalizaciones nos sirven para muchas cosas, sin embargo, también sirven para justificar muchos comportamientos automáticos. Generalizamos cuando decimos cosas como: los colombianos somos así, las mujeres son así, los hombres somos así.
los costeños son así, los tolimenses son así, etcétera, etcétera, etcétera. Cada generalización es una manera del cerebro de agrupar mucha información y tratar de sacar una conclusión. Si tú fueras a una ciudad nueva, a conocer una ciudad nueva y llegaras, por ejemplo, de noche y salieras a caminar por ahí, un viernes en la noche, y descubrieras que la mayoría de las calles que te recomendaron y los bares de esas calles están cerrados, con bastante probabilidad la primera conclusión a la que llegaría tu cerebro es: en esta ciudad la gente no sale mucho de noche a salir de fiesta. ¿Qué tan cierto, qué tan falso sería eso? Necesitarías estar muchos viernes o conocer un poco más de la historia de la ciudad para confirmar si esa primera generalización es correcta o no. Sin embargo, la mayoría de nosotros no confirmamos esas generalizaciones. Cuando viajamos como turistas a un lugar, sacamos unas primeras impresiones y sobre esas primeras impresiones concluimos cómo pueden ser las personas de ese lugar. Esa es la generalización. Y finalmente tenemos la distorsión de información. Por favor, observa la imagen que va a aparecer en la pantalla. Bien, sin haberte dicho nada, esa imagen es bastante posible que hayas visto el rostro de una persona. ¿Qué pasaría si te digo que en esa imagen hay dos personas besándose? Efectivamente, ahora que te lo he dicho, encuentras que es bastante posible que la primera imagen que viste sea una posibilidad, pero existe también la otra. Esa es la distorsión. En definitiva, lo que tratamos de mencionar acá es: tu cerebro es una máquina muy potente, pero es necesario que aprendas a distinguir para los momentos que no te sirven en tu comunicación, cuándo estás omitiendo información, cuándo la estás generalizando y cuándo la estás distorsionando. Para ayudarte con esto, vas a encontrar un recurso después de esta charla que profundiza un poco sobre esto y te invita a hacer unos ejercicios para tomar conciencia sobre este tema. Muy bien, nos vamos acercando al final de este módulo de comunicación. Espero que lo que has vivido hasta aquí te haya aportado valor y cada vez esté mejorando mucho más tu proceso de comunicación efectiva. No podemos despedirnos sin hacer énfasis en un tema que es bien importante, tan importante que lo vamos a tocar aquí y lo verás cuando empieces a trabajar en el módulo de sinergia y complementariedad. Es el tema del impacto que causa el lenguaje no verbal y verbal cuando nos comunicamos efectivamente. Hoy sabemos muchas cosas bien interesantes respecto al impacto que causamos cuando nos comunicamos entre nosotros. Sabemos, por ejemplo, que en una relación cara a cara, como en esta que estamos teniendo en este momento, el impacto real de las palabras que están saliendo por mi boca es muchísimo menor al que hasta hace unos años pensábamos que tenía. Distintos estudios han llegado a la misma conclusión. El impacto que causamos en alguien, nuevamente en una relación cara a cara como esta, a través de las palabras, es de máximo el 10% del total del impacto de comunicación. Es decir, si yo me quiero comunicar efectivamente contigo, debo pensar en las palabras, claro, pero entender que solo voy a causar el 10% del impacto con ellas. El otro 90% depende de todo lo que está pasando alrededor. Es decir, depende de mi lenguaje no verbal, entendido como mi posición, el movimiento de mi cuerpo, la gestualidad de mi cara, y el manejo que yo haga de la voz, el tono, el volumen, la velocidad con la que hable. El 90% del impacto que causamos depende del lenguaje no verbal y de la voz. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Tú estás tomando este módulo para mejorar tu competencia de comunicación. Para poder mejorar esa competencia de comunicación, además de poner en práctica todas las técnicas que has aprendido y todos los ejercicios que has llevado a cabo hasta ahora, tienes que empezar a hacer conciencia a partir de ese momento de cómo estás transmitiendo el mensaje con tu cuerpo y con tu voz, no solo con tus palabras. Y eso es un gran reto, porque realmente desde que estamos en el colegio, las grandes habilidades de comunicación que nos enseñan son principalmente a escribir y a utilizar las palabras a través del lenguaje hablado, pero realmente no nos han enseñado a utilizar otras habilidades, como por ejemplo esto de saber manejar el cuerpo para expresar. Entonces, ¿qué sucede si el día de mañana llegas a una reunión con tus compañeros de trabajo o con tu equipo a cargo y tú dices cosas como, y obsérvame, no, yo estoy muy emocionado por hacer este ejercicio, estoy muy emocionado por todo lo que está pasando acá, realmente me gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy transmitiendo con este lenguaje no verbal?
¿Realmente estoy transmitiendo emoción? ¿Realmente estoy transmitiendo entusiasmo? ¿Qué tan creíble soy para ti respecto a que me gusta lo que está pasando? Probablemente muy poco. En la práctica, lo que sucede en la realidad de la comunicación, sobre todo en las organizaciones, en el día a día, muchísimas veces, es que decimos unas cosas a través de las palabras, pero transmitimos otras a través del cuerpo. Hay un elemento muy interesante que a mí me gusta mencionar en este tipo de conversaciones. Hoy sabemos que las palabras son el vehículo principal a través del cual se expresa tu proceso de pensamiento racional. ¿Sí? Sabemos también que el lenguaje no verbal y la voz es el vehículo principal a través del cual se expresa tu proceso de pensamiento emocional. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es lo que sigue. Muchos estudios han demostrado que podemos mentir a voluntad con las palabras. Si yo estoy en una reunión contigo y acabamos de tener una discusión muy fuerte y te pregunto después de la discusión, ¿ya estás calmado? Es bastante posible que tú me digas sí y por dentro estés pensando como quisiera golpear a este hombre, ¿verdad? Sin embargo, así como podemos mentir a voluntad con las palabras, no podemos mentir a voluntad con el 100% de nuestras expresiones emocionales. Muchas de esas expresiones emocionales que se transmiten a través del cuerpo, no tenemos la capacidad de controlarlas al 100%. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo te pregunto, ¿aún estás molesto conmigo o ya estás calmado? Tú puedes decirme que sí, pero si ese sí lo acompañas con un tono como sí, es bastante posible que yo interprete un mensaje completamente diferente, aunque la palabra sea clara, sí, ya estoy calmado. Con base en esto te vamos a invitar a que hagas un ejercicio de diagnóstico para identificar cómo estás utilizando hoy tu lenguaje verbal, tu lenguaje no verbal y el manejo de tu voz. Esta autoevaluación la vas a encontrar como parte de los recursos de esta conferencia. Te invitamos a que la diligencies, a que identifiques sobre eso dónde están tus fortalezas, dónde están tus oportunidades de mejora. Buen viaje en tu desarrollo de comunicación.